La historia suele hablarnos de los grandes acontecimientos, aunque a nosotros también nos gusta conocer cómo vivían las personas de cada época. Este vidrio nos habla de la vida cotidiana de Roma. Hoy visitaremos Segóbriga y conoceremos las costumbres de sus gentes. Bienvenidos a Arqueomanía. Si nos asomamos a cualquier calle o plaza de España una tarde con buen tiempo, observamos el bullicio de las terrazas o el ajetreo de los centros de negocios. Nuestros modos de vida son reconocibles, identificamos nuestra realidad. Pero si miramos hacia atrás en el tiempo, si nos remontamos 2000 años o más, nuestra información disminuye exponencialmente. Este fenómeno es menos complejo en el mundo rural. En cambio, las ciudades ofrecen una enorme variedad de estilos de vida. ¿Cómo fue la vida cotidiana para un comerciante de minerales en la ciudad de Segóbriga? En el corazón de la Celtiberia, en tiempos de Augusto, cuando Roma controlaba ya gran parte del territorio peninsular, se comenzó la construcción de la ciudad de Segóbriga. Este pozo fundacional es el testigo principal del acontecimiento. Los arqueólogos han determinado que tiene 8 metros de profundidad. Su alineación es norte-sur. Segóbriga se levanta sobre un viejo castro celtíbero que fue arrasado para construir sobre él la nueva ciudad romana. Una ciudad llamada a ser de las más importantes de Hispania. Segóbriga era la capital de la Carpetania, porque hereda a una ciudad destruida antes, que está a pocos kilómetros de aquí, que se destruye en las guerras de Sertorio, y entonces ella pasa a tener un territorio enorme que controlaba todas las vías de comunicación que hoy día es el centro de Madrid, diríamos, como centro radial. Eso era Segóbriga. Pero además los romanos descubren que hay minas de yeso que servía para hacer ventanas, para dar brillo a los suelos, y entonces eso permite que se produzca aquí un gran movimiento, diríamos, de tipo capitalista, de gente con capital. Cerca del pozo fundacional, bajo las viejas termas, encontramos la casa de un comerciante de Esmirna. Tiene un altar dedicado a Zeus, el único que se ha encontrado en Hispania. Tras servir a Roma, se trasladó a Segóbriga para hacer negocios con el lapis specularis. Cristal para ventanas, como estos fragmentos del Museo Municipal de Cartagena, que fueron extraídos de las minas de Segóbriga. Plinio hizo referencia a estas minas como las más importantes del Mediterráneo. Estamos hablando de unos 50 kilómetros de galerías, de los que tendríamos del orden de 16-20 entradas o pozos principales. La única fuente fiable que tenemos sobre las minas es un texto de Plinio, de finales del siglo I después de Cristo, que dice que alrededor de Segóbriga hay una superficie de unos 100.000 pasos en donde todo el territorio es de explotación minera. Es una producción minera tan importante como para que las fuentes antiguas digan que es la principal mina de este material de todo el Mediterráneo. Antes de que los romanos fundan vidrio de forma parecida a la nuestra, el lapis specularis es una formación geológica en láminas que permite emplomarla exactamente igual que las vidrieras que nosotros conocemos y formar con ello figuras geométricas o composiciones que son los cristales de las ventanas normales. Pero además el lapis specularis fragmentado que salía de las explotaciones, machacado, según sabemos también por los textos clásicos, se mezclaba con la arena en algunos circos y en algunos edificios de espectáculos para que el suelo brillara y diera más realce a las representaciones. En el campo de Segóbriga, diseminadas por las colinas doradas de cereal, se encontraban las viviendas de los trabajadores de las minas. Se trataba fundamentalmente de esclavos. El conjunto de las inscripciones de Segóbriga muestra un porcentaje elevadísimo de esclavos y de antiguos esclavos, de esclavos ya manumitidos que reciben en época romana el nombre de libertos. Estos personajes en la ciudad, lógicamente, son tanto los que trabajan al servicio de las minas como los que se ocupan después en propiedades particulares o en el ámbito de la ciudad a la comercialización y a llevar toda la administración y toda la burocracia de esa comercialización. Tenemos muchos esclavos muertos muy jóvenes, algo muy corriente en las zonas mineras donde sabemos que la esperanza de vida se reduce de una forma drástica. Son esclavos comprados en mercados mediterráneos, tanto en los mercados del ámbito griego como en los mercados itálicos, quizá algunos también comprados en la península ibérica, que son trasladados a miles de kilómetros de sus lugares de origen, sin recuerdos de su patria, sin recuerdos de su familia, obligados a trabajar de forma permanente en las minas.
Pero la vida de nuestro comerciante de Esmirna, en Segóbriga, era muy diferente. Estudiando la configuración de la ciudad y la ubicación de su casa, podemos aproximarnos a su estilo de vida. La ciudad de Segóbriga, como ya habíamos comentado en algún momento, se construye a partir de un castro celtibérico arrasado completamente para iniciar de nueva planta una obra que sea una ciudad romana en la que la gente que llega de otros territorios del imperio a vivir aquí pueda vivir a la romana y en donde los nuevos ciudadanos puedan también disfrutar de los beneficios de vivir en ese marco. ¿Qué significa esto? Significa que la ciudad tiene que tener termas, que la ciudad tiene que tener foro, tiene que tener templos, áreas de esparcimiento, edificios de espectáculos, y esto significa que no se puede improvisar la arquitectura, sino que la arquitectura es una arquitectura que viene ya modelada de otros territorios, principalmente de Italia y principalmente de Roma, donde dijéramos que se experimentan todas las formas arquitectónicas que después se van reproduciendo en otros lugares del imperio a escala menor y, por supuesto, con menor suntuosidad. El anfiteatro tendría capacidad hasta unas 5.000 personas. El teatro probablemente algo menos de la mitad. El teatro, sobre todo, era un elemento de culto ritual. Estaba muy vinculado al culto imperial, a procesiones, a las manifestaciones de los ciudadanos, de las élites urbanas que regían la ciudad, y por tanto tenía un aspecto más ideológico, un poco común, aunque la comparación no sea muy exacta, como nos pasa a veces con las ceremonias religiosas. Y, en cambio, el anfiteatro era una cosa mucho más festiva. A veces con escenas violentas, otras no tan violentas, pero era un poco como la plaza de toros. Los espectáculos son generalmente financiados por la ciudad de su erario público o bien por los magistrados a los que obliga la ley o que de forma voluntaria financian este tipo de representaciones. Entonces, debido a que los juegos en realidad es un elemento de compensación social de las tensiones que genera la vida cotidiana, se procuraba que siempre fueran gratuitos precisamente para que fueran el aliviadero de todas esas presiones. Las termas, a donde acudían las clases altas, se conservan bastante bien, aunque han tenido que ser restauradas. Como curiosidad, la visita a Segóbriga nos ofrece una visión exacta de los vestuarios del teatro romano, con sus correspondientes letrinas. Un modo de vida sin duda elegante, refinado, pero queda un aspecto por ver. ¿Cómo eran los cultos religiosos en Segóbriga? Por una parte, conocemos que había una gran devoción a Diana Cazadora. Extramuros de la ciudad, en medio de un bosque, en un abrigo natural que se ha replicado en el Museo de Segóbriga, se le rendía culto por parte de los habitantes de la ciudad y de otros llegados de los alrededores. Pero además del culto a Diana, el panteón romano estaba coronado por una figura esencial. Augusto es el que realiza, a través de su secretario, la organización de la ciudad, le da las primeras leyes, pero además es interesante que la ciudad era una ciudad celtibérica. Y entonces seguramente Augusto aparece como el patrono de los celtíberos, como la divinidad que los celtíberos tenían como divinidad suprema, como su antecesor, lo que llamamos el héroe fundador. Y desde ese punto de vista, Segóbriga también interesante porque probablemente ha jugado un papel muy importante en la institucionalización de lo que llamamos el culto imperial, que era la forma ideológica de atraer a todos los ciudadanos del imperio a un poder personal que en el fondo era una revolución dentro de las estructuras tradicionales romanas. Augusto determinó la vida de millones de ciudadanos de su imperio: legionarios, censores, esclavos, magistrados y enemigos. A fin de cuentas, quizá no era tan extraño que lo consideraran un dios. Las circunstancias políticas y económicas, ahora y siempre, son las que más determinan la vida de las personas. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues en mi caso en realidad es casual. Yo me metí a estudiar estas cosas por curiosidad. Y de la curiosidad, que supongo que es lo que subyace también a la investigación, pues nació un interés, si se quiere, más justificado y al final una profesión. Si hablamos a gran escala, y en concreto en España,
Yo creo que la arqueología debe conseguir que exista una mayor conciencia social de la importancia del patrimonio en general arqueológico. Y no por el típico propósito que exponemos siempre los especialistas, de su valor histórico, sino porque demuestra la madurez de una cultura moderna, el querer conservar de su pasado algo que también es riqueza y que otros saben aprovechar y nosotros no. Hay que, por desgracia, dedicar muchas horas primero a formarse y después, que nunca acabas de formarte, aplicar esa formación en el trabajo. Y después sí, también la imaginación. Yo creo que con rigor la imaginación es la clave que mueve esa formación y ese trabajo hacia resultados. Hace unos 15.000 años, un artista del Paleolítico ascendió a esa cavidad donde dibujó una cierva. En su camino observó con respeto unas manos representadas sobre la pared. Él no lo sabía, pero esa figura ya tenía otros 15.000 años de antigüedad. Nos encontramos en la Gruta de Ardales, una auténtica máquina del tiempo que nos va a permitir conocer la evolución del arte humano desde hace unos 30.000 años hasta hace unos 7.000 años aproximadamente. La caza abunda donde la montaña se encuentra con el valle fértil. Nuestros antepasados paleolíticos frecuentaron esos grandes cazaderos. En Ardales, provincia de Málaga, además, se unen los valles del Guadalhorce con los del Guadalquivir, la ruta entre la costa y el interior. Sería, pues, paso obligado para las migraciones de las grandes manadas. Y en el corazón de este privilegiado cruce de geografías y ecosistemas, la naturaleza creó la que conocemos como Cueva de Doña Trinidad, que nuestros antepasados convirtieron en un lugar sagrado y de iniciación. Desde siempre tuvimos la pulsión de expresar nuestros sentimientos, religiosidad, poder, magia o sabiduría a través del arte. Las pinturas rupestres expresan magistralmente el talento artístico y simbólico que desde el origen atesoramos como especie. La cueva de Ardales alberga más de 1.200 motivos entre grabados y pinturas, lo que la hace de las más hermosas e interesantes de todo el sur peninsular. Además de esta espectacular riqueza artística, la cueva destaca por su belleza natural, con sus grandes salones, sus estalactitas imposibles y su singular juego de brillos y reflejos que nos asombran y emocionan. Existe un lenguaje más o menos común para las pinturas rupestres, reconociéndose 4 temas principales, tal como nos explica Pedro Cantalejo, investigador de la cueva. El tema más minoritario es precisamente el de las manos. Después hay un tema también minoritario o raro, que es el de las figuras humanas, donde hay un porcentaje altísimo de mujeres y un porcentaje mínimo de representaciones humanas masculinas, pero un porcentaje que puede ser el 90% de mujeres representadas contra un 10% de hombres. Y después están los 2 grandes bloques que conforman el arte rupestre paleolítico: las figuras de animales, es decir, las representaciones de fauna, y las representaciones de signos, son meramente representaciones simbólicas. Las pinturas paleolíticas se extienden por toda Europa occidental y, curiosamente, cada época tuvo su propio estilo. Esto es un arte europeo, y aunque estemos en el sur de Europa en la época de Paleolítico, pero esto es un arte universal. Igual que hay estilos a lo largo de la historia, ¿el estilo de arte prehistórico se repite a lo largo del Paleolítico en toda Europa? Sí, efectivamente. Hay una serie de cánones que se aplican en distintos momentos y que nos permiten en muchas ocasiones diferenciar de visu, es decir, inmediatamente, si estamos ante una grafía del Paleolítico antiguo, arcaico, o en una grafía del Paleolítico final. Igual que existe el gótico o el barroco, que se extiende, hace 30.000 o 20.000 años ya existía un tipo de arte más o menos homogéneo por etapas. Sí, y no es exactamente una evolución, como ocurre con casi todos los artes, sino un procedimiento que se emplea donde la técnica tiene un valor, también tiene un valor la forma de ver las cosas y sobre todo unos convencionalismos de representación que son las claves en el fondo de todo arte, y esto fue un arte, una alta cultura. Las figuras más emblemáticas de la cueva son las manos en negativo. La miramos y sabemos que quiere indicarnos algo. Una señal de posesión, un elemento mágico, una advertencia. En una mano izquierda está aerografiada, es decir, se sopló pintura, en este caso dióxido de manganeso. Se hicieron 3 pulverizaciones y como característica singular, las manos de Ardales tienen plegado el dedo índice y el meñique.
sea, cada gruta tenía un signo, ¿no? Las manos se pintaban de una forma distinta. Aparentemente sí, es decir, es lo que demuestra el estudio de las escasas manos que hay representadas en el Paleolítico de Europa. Son una treintena de cuevas con manos en toda Europa, ¿eh? Lo mismo que los animales están representados en la naturaleza por sus pisadas, es decir, por las huellas de sus extremidades. Yo creo que la mano fue precisamente el símbolo principal del humano. ¿Qué antigüedad tiene esta pintura? Más de 27.000 años. Pedro, los dedos parecen cortados. ¿Por qué no salen los dedos completos de la mano? Bueno, de hecho, hace casi 60, 70 años los investigadores creían que eran manos mutiladas. Llegaron a hacer auténticas hipótesis sobre el tema de las manos mutiladas y demás. Pero hoy en día sabemos que no, que son gestos hechos expresamente, además en cada cueva el suyo, como hemos dicho antes. Este mundo simbólico de plegar los dedos, de hacer con los dedos, en la cueva de Ardales, por ejemplo, se nota muy bien cómo hay fallos y entonces arrugan los dedos de una manera u otra y sabemos que no eran manos mutiladas, sino que son gestos expresamente diseñados, ¿no? De tal manera que yo creo que esto condicionaba, seguramente porque el gesto los representaba. Con lo cual, un posible visitante a la cueva entendería la señal que le lanzaba la mano y lo identificaría a un grupo humano o a una época. Claro, yo estoy completamente seguro que o bien hacia la banda o bien hacia el territorio. Para el dibujo de estas manos fue necesaria una especial maestría en la técnica utilizada. Pedro, ¿con qué técnica se pintó la mano? Pues a pie de una de las manos aparecieron dos huesos finos que sirvieron de pulverizadores, de herramienta para realizarlo. Nosotros hemos hecho la experimentación muchas veces de cómo se hizo la mano, porque hubo 3 disparos, tres pulverizaciones, y solamente empleando el efecto Venturi con un recipiente que probablemente fue como un recipiente natural que se ha digregado, pero los huesos sí que están conservados y en el Museo de Ardales, y la técnica es muy sencilla. Uno de los pulverizadores, el más pequeño, uno de los tubos se mete recto y el segundo directamente se sopla. Para dibujar y recorrer las cavernas resultaba del todo imprescindible disponer de una buena iluminación. Para explorar la cueva nos hace falta una lámpara. Lo primero será conseguir las chispas. Después, lógicamente, un combustible. Ese combustible se ha creído que era grasa de animal, pero estamos comprobando que es mucho más útil para la espeleología, es decir, para la progresión dentro de las cuevas, emplear cera de abeja. Y entonces de una colmena, con pelo o con lana, se carga la lámpara. Y esta ya no importa que la llevemos en la mano. Lo importante, ya no se cae. E iluminados por estas lámparas de cera, los artistas grababan o pintaban sus mensajes en forma de animales, signos o personas. La trémula luz de la lámpara de cera resaltaba el relieve de unos grabados que causaron asombro y temor a los que lo observaron hace miles de años durante su liturgia de iniciación. Las paredes de esta cueva están llenas de imágenes y muchas veces intencionalmente se situaron en hornacinas naturales, pues como estas que hay aquí, que van cubriendo una serie de frisos, un friso corrido, y en ellas se situaron imágenes, sobre todo de fauna, en el interior de cada uno de esos frisos, como ocurre aquí. Uno de los animales que está metido dentro en estas hornacinas es una cabra montés que está ocupando este sector. Se diseñó con una pintura amarilla, un ocre, y está representada entera mirando a la izquierda. Aquí viene la cornamenta, la cabeza, el cuerpo viene aquí delante, la espalda completa llega hasta el rabo, la pata trasera y el vientre, las 2 patas delanteras ahí. Son animales muy esquemáticos que van directamente al periodo intermedio, al de máximo frío a nivel continental. Otras figuras paleolíticas están escondidas porque son grabados y solo cuando aplicamos una luz rasante aparecen realmente saliendo de la pared, como ocurre con esta cierva que tenemos aquí, con un grabado muy fino hecho a punta de un buric de sílex
que baja. Estas figuras, junto con otras muchas de aquí, pertenecen también a ese segundo ciclo que corresponde con la época más fría y que estaríamos hablando aproximadamente de unos 20.000 años de antigüedad. Adentrarnos en la cueva de Doña Trinidad supone sumergirnos en las profundas aguas de los océanos del tiempo. Durante más de 20.000 años fue utilizada por nuestros antepasados, que supieron respetar escrupulosamente los signos de sus ancestros remotos. Ciervos, caballos y toros hace 15.000 años, manos hace casi 30.000. ¿Quién sabe cuántos secretos aún custodia la oscuridad de esta catedral singular, hermosa y solemne en su liturgia ancestral? En gran parte de España aparecen, abandonadas en el campo, piedras grabadas con guerreros, armas y carros. Nos despedimos hoy descubriendo los secretos de estas misteriosas estelas. Y no olviden que en nuestro próximo programa continuaremos contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Uno de los elementos menos divulgados de la arqueología española son las llamadas estelas de guerreros, antes conocidas como estelas tartésicas o del suroeste. Estos documentos de piedra nos muestran un mundo complejo, lejano y difícil de desentrañar. La primera incógnita es su cronología, su antigüedad. Algunos autores, como José María Blázquez o Sebastián Celestino, la trasladan a la época de las colonizaciones fenicias y griegas, aunque no descartan ejemplares de un tiempo anterior, del final de la Edad del Bronce, en torno al año 1100 a.C., coincidiendo con la formación de los misteriosos pueblos del mar. Su datación científica es casi imposible, ya que la mayoría han aparecido fuera de contexto arqueológico. Entonces, hay que acudir a la iconografía de las mismas para trazar paralelismos estilísticos en los elementos gráficos tallados. Su dispersión geográfica, los lugares en los que se han encontrado, son otra puerta a la duda. Las primeras piezas aparecieron en el suroeste de la península ibérica, pero con el paso de los años se han documentado piezas más al norte, incluso en Galicia y Aragón. Las estelas se habían considerado tartésicas por su ubicación en lugares como Carmona o Cabeza de Buey. Pero el pueblo tartésico había sido calificado como un pueblo pacífico, y las estelas son de guerreros. Otra de las incógnitas que presentan las estelas es su función. Tras una primera lectura de los elementos que presentan, entre los que destacan carros, espadas y escudos, se pensó que su finalidad era claramente funeraria. Pero en la actualidad se baraja la posibilidad de que sirvieran para delimitar el territorio de un señor. Para algunos autores, los personajes que se representan en las estelas serían grandes ganaderos. Para otros, serían jefes militares que controlarían determinadas rutas o territorios. El detalle de los elementos iconográficos es la llave para una aproximación científica a las estelas. Probablemente, lo que más llama la atención en las estelas de guerreros son los carros. Se considera que estos carros eran ofrendas funerarias para los grandes dignatarios. Pero no se descarta del todo que estos vehículos tuvieran un uso militar. En las estelas, como la de Ategua, el modelo de carro se relaciona con prototipos neohititas, cuyo origen se remonta al siglo IX a.C. Otros autores lo consideran provenientes de Chipre. En cualquier caso, parece que existe un consenso sobre sus destinatarios, que no serían otros que la aristocracia local. Los señores indígenas recibirían estos carros de mano de los comerciantes fenicios. Destaca la abundancia de escudos concéntricos, aunque también los hay en forma de escotadura en V. La mayoría de los autores piensa que los escudos son de origen oriental. Este elemento, unido a otras armas como espadas o arcos, otorga un carácter heroico al destinatario de la estela. El elemento que quizá haya despertado una mayor controversia son los cascos con cornamenta. En un principio se pensó que provenían de Dinamarca, pero la frecuencia de este motivo en representaciones muy antiguas de Siria, Micenas o Egipto aclara su génesis mediterránea. Las espadas que se tallan en las estelas, halladas en España y Portugal, tienen un origen atlántico. Esto podría indicar que los aristócratas locales recibían presentes de diferente procedencia. El comercio del metal podría estar detrás de estas ofrendas. Nadie, a ciencia cierta, ha sido capaz de explicar la presencia de peines y espejos en las representaciones de las estelas de guerreros. Quizá eran objetos para la otra vida, quizá denoten una delicada preocupación por la estética de estos fieros combatientes. Para tener una buena visión de las estelas de guerrero, es imprescindible una visita al Museo Arqueológico de Badajoz, aunque pueden verse en otros lugares como Zaragoza o Córdoba.